Tengo un webinar. ¿Me ayudarías? O bueno, dile a Elena si me ayuda con Lucio, por favor. Ah, con Lucio. Sí. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ir esperando a que se conecten todos. Hola, buenas tardes. Hola, vamos a esperar a que se vayan conectando y ya empezamos. Claro que sí, buena tarde. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos esperando a que se conecte todo el mundo y ya arrancamos.
Hola, Naivet, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muy bien. ¿Ya listísima tú? Bien, bien, gracias. Ay, la luz no. Me veo muy oscura, ¿no? Bueno. ¿No? ¿Te veo bien? ¿Qué onda? Ya somos 26. ¿Qué decimos? Les damos 2 minutitos más para los que siempre están tarde y empezamos. ¿Cómo la ven? Súper. Sí, por respeto a los que sí se metieron temprano, no atrasarlos más de 5 minutitos. Ujú. Con Diana. Hola, buenas tardes a todos. A ver, déjame. Conecto la pantalla y ya nos arrancamos. Súper. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bienvenidos al webinar mensual de Daily Life. Estamos haciendo este tipo de webinars una vez al mes para promover temas de salud que creemos que son importantes. Entonces, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Este mes vamos a ver el tema de diabetes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el 14 de noviembre es el Día Internacional de Prevención de Diabetes y nos aprovechamos un poquito de esta fecha para hablar de este tema que es importantísimo. Lo voy a dar yo, que soy la doctora Tatiana Suberville, soy la encargada del área médica de todo Daily Life Wellness. Y Anibet Arreola, que es una nutrióloga que hace parte ya desde hace casi 2 años de nuestro equipo, que además de ser nutrióloga, ella es educadora en diabetes. Entonces es un tema que ella conoce súper bien. Les platico para los que no lo sepan, Daily Life lo que nos dedicamos es a hacer programas de prevención de salud y de bienestar integral en las empresas para ayudar a que haya una mejor cultura de salud dentro de las empresas, para ayudar a los colaboradores a lograr sus objetivos de salud y y ayudarle a recursos humanos a hacer todo este tipo de estrategias, ¿no? A eso nos dedicamos. Y nosotros nos gusta ver la salud como algo integral, desde bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar psicosocial, bienestar de salud, bienestar nutricional, ¿no? Entonces, a esto nos dedicamos, nos encanta y la salud es nuestra pasión. Entonces, vamos a empezar con la diabetes. ¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Nos vamos a meter al rato mucho más a detalle qué es insulina, cómo funciona, pero les quiero platicar algo rápido de el objetivo principal de esta plática. La diabetes es una enfermedad que le cuesta muchísimo a todos los países, ahorita lo vamos a ver, pero lo que queremos es que entiendan la importancia de tratar bien la diabetes. A mí me tocó, cuando estaba yo en el IMSS como médico internista, ver cómo manejaba la gente la diabetes y con eso entiendes las cifras muy malas que tenemos en México de control de diabetes. Se considera que solo el 15 a 20% de los diabéticos realmente tienen una buena control de la diabetes. Y es que por eso le pusimos al webinar Vivir con Diabetes. Es todo un cambio de vida cuando tienes el diagnóstico de diabetes. Y la gente cree que nada más es cosa de ir 1 o 2 veces al año con su endocrinólogo, tomarse un poco las pastillas y no, realmente es que el tratamiento de la diabetes conlleva muchísimo esfuerzo y muchísima disciplina por parte de los pacientes, cosa que creo que fallamos un poco los médicos en transmitírselos. Entonces, ese es el mensaje principal. Uno es la prevención. Sí hay manera de prevenir la diabetes y para que se den cuenta de lo que se estarían ahorrando en cuanto a estilo de vida, a lo que te puedes evitar de cómo es la vida de un diabético, ya que tienes el diagnóstico de diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que no se cura. No le vayan a creer a los curas milagrosas que venden de repente. No se cura. Una vez que ya tienes el diagnóstico de diabetes es de por vida, excepto en la diabetes gestacional que ahorita vamos a tocar. Entonces, por eso es que es una enfermedad crónica y se llaman crónico-degenerativas. ¿Qué quiere decir? Con el tiempo tienden a empeorar. Con el tiempo, por más que te cuides perfectamente, tienden a empeorar estas enfermedades y hay que subirle un poco a la dosis de medicamento, hay que subirle a la dosis de insulina y eso es algo importante de saber. Entonces, es una condena de cierta manera de por vida, pero sí es posible vivir con diabetes y sí es posible controlar. Aquí le pido a Naibet que nos haga un repaso tantito del tema de la historia de la diabetes. Hola, ¿cómo están? Claro que sí, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y justamente lo que decía Tatiana, o sea, sí es muy, muy importante que se cuiden y que no se lo lleven a la ligera. Y aquí vamos a darnos cuenta que la diabetes lleva ya desde el siglo XV antes de Cristo, ¿no? Que es en Egipto, donde se descubre un manuscrito en donde se empiezan a describir síntomas que parecen corresponder a la diabetes, ¿no? Que pueden ser, bueno, ahorita vamos a ver más adelante, pero puede ser exceso de orina, como con azúcar por ahí, o sea, como síntomas parecidos. Todavía no le daban bien la definición, pero desde esos años antes de Cristo ya había ciertos síntomas. Después, en el siglo II después de Cristo, Areteo define a la enfermedad ya ahora sí con el nombre de diabetes, que proviene del griego sifón, refiriéndose al signo más llamativo de esta enfermedad, que es eliminación exagerada de agua por el riñón, lo que se traduce a estar orinando con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de diabetes. Después, en el siglo XI después de Cristo, Avicena habla con una clara precisión de esta afección en su famoso Canon de la Medicina. Entonces, ahí también volvemos a ver más síntomas que definen la misma enfermedad. Y ya en 1679 es en donde se le agrega el término mellitus, que es como la conocemos ahora, diabetes mellitus, porque es un sabor a miel, ¿ok? Porque tiene que ver con azúcar y ahorita vamos a ir viendo toda esa parte del control del azúcar. Entonces, si es una enfermedad que te produce orinar mucho, es como el síntoma de azúcar en la sangre, ¿ok? De hecho, dato curioso sobre aquí de la historia, Thomas Willis, el que le pone el nombre de diabetes mellitus, estamos hablando de 1679, no existían los laboratorios y pues la manera en donde como se hacía la medicina en esa época era con los sentidos. Entonces lo que se hizo es que se puso a probar la orina de los pacientes y se dio cuenta que la orina era muy azucarada y les sabía miel, por eso es que le puso el término de mellitus. Sí, pero bueno, aquí importante del tema de la historia de la diabetes es que vamos a ver, o sea, creeríamos que es un tema moderno la diabetes, ¿no? O sea, escuchamos la diabetes y es que sí hay una epidemia real de diabetes, pero tiene mucho que ver con la epidemia de sobrepeso y obesidad con la que vivimos. Pero la diabetes es una enfermedad viejísima
existe de toda la vida, solo que ahorita se salió de control por el estilo de vida que llevamos. Eso es por eso que nos pareció importante hablarles de la historia. Y bueno, nada más para hacer un énfasis, hay 3 tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1, esa es la que se conoce como la diabetes juvenil. Normalmente esta es una enfermedad que es por una alteración genética, donde es una enfermedad autoinmune, el cuerpo se autoataca, o sea, manda anticuerpos contra su propio páncreas, destruye las células beta del páncreas y entonces dejan de producir insulina. Les digo, no nos vamos a meter tanto en el tema de la diabetes mellitus tipo 1 porque esta es muy específica, normalmente se diagnostica en menores de 20 años, muchísimo más, sobre todo en niños, y no hay muchísimo que hacer para prevenirla, ¿no? Eso le toca mucho a los pediatras identificarla, pero no es el tema porque tampoco no es la epidemia de diabetes que estamos viviendo, no es por la diabetes mellitus tipo 1, es por la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una enfermedad que tiene dos factores principales, el factor genético y el factor ambiental, que es el estilo de vida, y por eso es que sí es prevenible esta. También vamos a platicar de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que le pasa solo a las embarazadas. Tampoco va a ser el tema de esta plática, nada más sí la vamos a mencionar como un factor de riesgo después para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, todo lo que vamos a decir de ahora en adelante tiene mucho más que ver con diabetes mellitus tipo 2. Y ahora, para un poco de números, para que entendamos la importancia de la prevalencia de la diabetes. No sé, Anevet, si fuiste tú la que me ayudó a subrayar lo de diabetes, pero si me ayudas a quitarlo. No fui yo, la verdad. No sé cómo... Okay. Bueno, no sé por qué está ahí. No sé quién... Bueno, alguien está escribiendo en su pantalla. No sé si nos pueden ayudar a quitarlo. Sí. Y se está viendo en la pantalla de todos. Pero bueno, la prevalencia es una enfermedad ahorita que en una encuesta que salió en el 2016 afecta a 422 millones de personas en el mundo. En el 2012 se calculaba que había 1.5 millones de muertes relacionadas con diabetes. Y ojo, aquí este dato muy importante, el 80% de estas muertes es en países en desarrollo, no son en países industrializados. Entonces te habla muchísimo de cómo la mortalidad de la diabetes depende de la atención a la salud de la gente, no tanto de la enfermedad en sí, pero que tanto el sistema de salud afecta y apoya a estas personas. También importante, el 50% de estas muertes es en menores de 70 años. Entonces, obviamente, la diabetes también tiene un gran impacto en la sobrevida de la gente. Está matando a gente antes de los 70 años, ¿no? La OMS prevé que las muertes por diabetes se vayan a multiplicar por 2 de los datos que teníamos en el 2005 al 2030. Todavía nos faltan 10 años, pero vean el incremento de la prevalencia de la diabetes en el mundo. Y lo que es muy, muy triste y que de hecho da cabida a muchos errores médicos, es que antes la diabetes tipo 2, las que les platiqué que es por estilo de vida, se decía, bueno, o sea, sí es más frecuente en mayores de 40 años, pero hoy cada vez más estamos viendo esta enfermedad que es de gente mayor en niños, por el tema de la obesidad y sobrepeso en niños. Entonces son niños que inician con diabetes, entonces muchas veces se les confunde con el diagnóstico de diabetes infantil, pero realmente es una diabetes tipo 2. Y ojo, aquí acuérdense, México es el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Entonces es un problemón el que se nos viene. Imagínense si la gente empieza a tener diabetes desde la infancia. Platicándoles un poquito de la prevalencia en México específicamente. ¿Qué pasa? Acuérdense que en México, la verdad, no somos muy buenos en estadística médica. El INEGI hace lo que puede, las instituciones de salud no son buenas registrando toda su estadística. Lo más cercano que tenemos es una estrategia que hace el INEGI que se llama la encuesta ENSANUD. Esta encuesta la sacan cada 2-3 años. La última que tenemos es la de ENSANUD 2018. Pero lo malo de esta encuesta es que es eso, no se basan en laboratorios para sacar sus números, se basan solo en preguntas. Le hablan a las casas de las personas, le dicen, oye, ¿tú tienes sobrepeso?
tú tienes diabetes, tú tienes hipertensión. Entonces, lo que refiere esta encuesta es solo la gente que se sabe con el diagnóstico de diabetes. Y para que vean, a diferencia del 2012, donde 9% de la población mexicana refería tener diabetes, hoy subió a un 10%. ¿Ok? Es un poquito más en mujeres que en hombres, el 11% en mujeres y 9% en hombres. Pero como les digo, este dato está solo hecho porque está referido por la gente. Se cree que en México está subdiagnosticado la diabetes. Ahorita les platico uno de los factores de por qué está subdiagnosticada. No se hacen suficientes pruebas para diagnosticar diabetes y se cree que realmente la prevalencia en México ronda más alrededor del 30%, si realmente todos los diabéticos estuvieran diagnosticados. Otro dato de impacto en México, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. La primera causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares, pero ojo, la diabetes influye también en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es un poco difícil distinguir si las enfermedades cardiovasculares fueron provocadas por la diabetes o no, pero es la segunda causa de muerte sí registrada en México. Es la primera causa de ceguera en adultos por la retinopatía diabética. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas. O sea, una de las complicaciones de la diabetes es el pie diabético y cuando está mal controlado, acaban en amputaciones. Entonces, la primera causa de alguien que le tienen que apuntar por algo que no sea por un accidente es la diabetes. Y la primera causa de insuficiencia renal en México es por diabetes. Acuérdense, la insuficiencia renal acaba siendo una enfermedad complicadísima donde tienes que hacer ya sea diálisis peritoneales o ir a hemodiálisis 3 veces por semana, una afección de la calidad de vida de los pacientes inimaginable, tienen el sistema inmunológico comprometido. O sea, de verdad la insuficiencia renal es una de las cosas más difíciles de tratar y la diabetes es la primera causa. El gasto en salud, este es un dato de la CDC, también de la encuesta de Salud 2018, se cree que el gasto anual en México es de 3,872 millones de dólares que se gasta el país en contener la diabetes. Es 34% del gasto de salud, de todo el presupuesto nacional, el 34% se va en diabetes. Entonces ya ustedes me dirán el impacto que tiene esta enfermedad en nuestro país, ¿no? Y además, esto es algo con lo que nosotras trabajamos muchísimo en Daily Life, es en las empresas y la importancia de cómo las empresas pueden ayudar a prevenir esta enfermedad, además de que les conviene, obviamente, invertir en esto, porque un paciente diabético es un paciente que falta muchísimo al trabajo, se siente mal, eso es una cosa que provoca presenteísmo, que es ir a trabajar y no producir. Tienen muchísimas ausencias laborales y obviamente esto aumenta muchísimo las primas de siniestralidad de seguros de gastos médicos y del IMSS. Entonces también las empresas con las que trabajamos hacemos un gran esfuerzo para el control de esta enfermedad. Les voy a platicar un poquito entonces del tema de la diabetes. La diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1 que habíamos dicho que es otro monstruo aparte, es por 2 factores. Primero, hay una resistencia a la insulina y en segundo lugar, se crea una deficiencia de la secreción pancreática. ¿Qué pasa? La insulina es la llave que necesitan las células para poder meter la glucosa dentro de ellas y usarla. La glucosa es la gasolina de las células. No pueden funcionar sin glucosa, es su gasolina. Pero para enterarse que hay gasolina en las sangres, necesitan del mensaje de la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Tú comes algo, te comes tu manzana, se te sube el azúcar en la sangre, esto le llega el mensaje al páncreas de que hay azúcar en la sangre, libera insulina y la insulina le dice a todas las células del cuerpo, y estoy hablando de las células del músculo, las células de la grasa, las células del intestino, no las del cerebro no necesitan insulina. Es tanta la necesidad de glucosa que tiene el cerebro que de hecho el azúcar pasa directo a las células del cerebro para que siempre esté nutrido. Pero para las células del resto del cuerpo necesitan esta llave para poder utilizar esta glucosa. ¿Qué pasa con el estilo de vida que tenemos nosotros? Y también hay ciertos factores genéticos, pero hacen que este mensaje de insulina, las células no lo escuchan, como que se vuelven sordas a este mensaje. Entonces, eso es la resistencia a la insulina. Entonces, para mantener
obviamente tú cuando usas insulina se sale la glucosa de la sangre y se mete en las células. Entonces se baja el nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa si tus células no escuchan bien el mensaje de la insulina? El cuerpo tiene que sacar el doble de insulina para que lo escuchen y mantener estos niveles de glucosa normales. Esa es la primera fase, es la fase de hiperinsulinemia, que aquí lo vamos a poder ver en el tercer cuadrito, donde el cuerpo necesita el doble de insulina para mantener sus niveles de glucosa. Esto es la resistencia a la insulina, es un estado prediabético. Hay varios estados prediabéticos, pero todos tienen que ver con la resistencia a la insulina. Después de un rato de que el páncreas tiene que producir el doble, el triple, a veces hasta 4 veces más de insulina para que el cuerpo lo escuche, se empieza a cansar el páncreas. Y además de que ya no están escuchando las células la necesidad de insulina, ya empieza a producir menos insulina el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Porque es muy importante este paso de resistencia a la insulina, es que está muy subdiagnosticada la resistencia a la insulina. Muchas veces el único chequeo que nos hacemos es una glucosa que viene en tu química sanguínea, ¿no? La de 6, 12 y 36 elementos, todos siempre vienen con la glucosa en ayuno. Pero muchas veces está normal el nivel de glucosa. Lo que no sabemos es cuánta insulina necesitó esa persona para mantener su nivel de glucosa normal. Entonces, muchas veces nos olvida en los chequeos generales pedir un nivel de insulina basal o las curvas de tolerancia a la glucosa, donde tú vas en ayuno, te toman tu nivel de insulina y tu nivel de glucosa, te hacen comer algo azucarado y después te vuelven a medir glucosa e insulina y entonces miden cuánta insulina está aventando tu cuerpo para poder controlar esa glucosa. Y eso es lo que no se hace mucho en México y por eso es que en este estadio de resistencia a la insulina, donde todavía podría ser reversible la enfermedad, no la diagnosticamos, no la tratamos y evolucionan ya a una franca diabetes. Algo importante que tenemos que entender de la diabetes es que tiene 2 tipos de factores de riesgo, lo que les platicaba, un tema genético y están los factores de riesgo modificables, que es los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? Que son con los que heredamos, ¿no? Uno, a partir de los 50 años. Por el simple hecho de vivir más de 50 años, nuestro cuerpo se va cansando y tenemos más probabilidad de desarrollar este cansancio pancreático que les platicaba. La otra, la raza y la etnia. Los hispanos, los asiáticos, la raza negra y algunos grupos nativos que se han identificado, tipo los pieles rojas en Estados Unidos, la gente de Alaska, los hawaianos, se ha visto muchos que tienen mucha más probabilidad de desarrollar diabetes y cuando la desarrollan, además la desarrollan mucho más rápido. Entonces sí se cree que hay un tema ahí genético, se cree que son porque son sociedades que vivieron, llevan menos tiempo expuestos a el azúcar y a las harinas refinadas que tipo en Europa, que la raza blanca que lleva más de 200 años expuesto al refinamiento de las harinas y por eso es que genéticamente no están menos adaptados para procesar el azúcar. Entonces, bueno, pues esa es una cosa con la que tenemos que vivir. El hecho de ser mexicanos, tristemente, nos pone en mayor riesgo simplemente por genética. Si además tienes un familiar de primer grado, o sea, papás que tengan diabetes, tú tienes 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes. Eso es si tienes solo un papá con diabetes, pero si tienes 2, o sea, papá y mamá, el riesgo de desarrollar diabetes aumenta a 6 a 8 veces más que una persona normal. Y aquí el tema de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene mucho que ver con hormonas que saca la placenta durante el embarazo. Y normalmente cuando se acaba el embarazo se te corrige la diabetes, pero sí se ha visto que las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen casi 8 veces mayor riesgo a desarrollar diabetes mellitus años después. Y otra enfermedad que tiene mucha relación con el manejo de azúcar, aunque no está bien identificado, es las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen más riesgo a desarrollar diabetes. Entonces, estos son los factores con los que heredamos, ahora sí que son la lotería de la genética que nos tocó, que no podemos hacer. Pero hay todos estos factores de riesgo que sí son modificables, que sí están en nosotros, y aunque nos heredemos
la peor carta de genes que nos pudo haber tocado, podemos contrarrestarlos. Y tal vez, no te voy a decir si tu genética es de lo más complicada, puedes hacer que en vez de tener diabetes, o sea, si al controlar tu estilo de vida, pues tal vez hacer que te dé diabetes a los 80, no a los 45, ¿no? Es toda la diferencia. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? La obesidad, como lo habíamos visto, y por eso el tema ahorita de los niños que ya están teniendo este tipo de diabetes. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El sedentarismo, la falta de ejercicio, sobre todo con resistencia a insulina, hace que estas células, sobre todo el músculo, se vuelvan muy sordas a la insulina. La hiperglucemia, ¿qué quiere decir? Tú comer una dieta muy alta en carbohidratos donde tienes que hacer picos de insulina durante todo el día, no es lo mismo tú comerte una manzana que está amarrada el azúcar con la fibra de la manzana y además te lo comes con no sé, una rebanada de jamón y es una proteína, entonces al cuerpo entra lento el azúcar, a comerte un helado que es prácticamente meterte el azúcar casi inyectada en la vena. Ese nivel, eso le llamamos el índice glucémico, que es cómo se sube el azúcar dependiendo de lo que comes en la sangre, hace que afecten los picos de insulina. Entonces, entre más estés tú comiendo cosas muy azucaradas, más provocas picos de insulina y más haces que se vuelvan sordas las células ante la insulina. La grasa visceral, que esto se ve mucho más en hombres, pero todos acumulamos grasa visceral cuando engordamos, es la grasa, no tanto la que sientes tú en las lonjitas cuando te tocas, pero es la grasa que está abajo de los músculos entre las vísceras. Ahí se acumula toda una grasa y esa grasa es mucho más peligrosa que la que se te pudiera acomodar en las caderas, ¿no? Entonces, por eso también hay un índice que se mide, que es el índice cintura-cadera, porque puedes medir si el perímetro del abdomen es mucho más grande que el de la cadera, quiere decir que estás acumulando mucha grasa visceral y te pone en mayor riesgo. Y los triglicéridos elevados y el colesterol HDL, que es el colesterol bueno cuando está bajo, este tipo de alteraciones en las grasas también son un factor de riesgo, pero estos también están muy relacionados con la alimentación. Otra cosa que con la que está relacionada la diabetes es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se ha visto, aunque no logran identificar bien químicamente cómo funciona, pero es juntar este tipo de enfermedades. Todas tienen en común el tema del estilo de vida, el sedentarismo, la falta de ejercicio, dietas altas en carbohidratos y grasas, pero se ve que estas personas desarrollan casi siempre este tipo de enfermedades en conjunto. Y uno, para poder hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, todos tienen que tener alteraciones en la glucosa o en la insulina, ya sea la resistencia a la insulina o una glucosa alterada en ayunos, que ahorita vemos cuál es ese nivel, o ya francamente diabetes. Y además, si le agregas lo que les decía, el índice cintura-cadera o un IMC es el índice de masa corporal mayor a 30, que esto quiere decir obesidad, o alteraciones de triglicéridos, o disminución del colesterol bueno, que es el HDL, o hipertensión, o albuminuria. Albuminuria es cuando tú tienes rastros de proteínas en la orina. Cualquiera de estos ya se te clasifica como un síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo en general está teniendo un muy mal metabolismo de azúcares y de proteínas y de grasas adentro. Y afecta, ¿cómo afecta? Aumenta el estado de inflamación del cuerpo en general, todo el síndrome metabólico. Entonces conlleva muchas enfermedades, sobre todo enfermedades cardíacas. Y los síntomas de la diabetes. Sí quería yo hacer mucho énfasis en el tema de los síntomas, porque lo vi muchísimo, les digo, cuando trabajaba yo, sobre todo en el IMSS y en el sector de salubridad, que los pacientes llegaban y me decían, pero es que no, yo estoy bien de mi azúcar, me siento perfecto. La realidad es que aunque están identificados unos síntomas muy clásicos de la diabetes, muchas veces se pasan por alto estos síntomas. Y muchísimos son asintomáticos. Entonces no se hacen los chequeos, no llevan el control adecuado porque ellos se sienten bien. Y es por eso que la diabetes es tan peligrosa y por eso muchos le llaman el asesino silencioso. Es porque de repente, les prometo, me ha pasado en consultorios tomarle el azúcar a alguien, lo tiene en 500 miligramos por decilitro y la persona está perfecta.
Y es porque su cuerpo crea una tolerancia a estos altos niveles de azúcar sin tener ni medio síntoma. Entonces, no se guíen con los síntomas. Eso era algo importantísimo. No se guíen solo por los síntomas. Es mucho más importante hacerse los chequeos anuales, y si tienen factores de riesgo, que son el tema de tener parientes con diabetes, háganse los chequeos. No se esperen a tener síntomas. Pero un síntoma que sí es muy clásico de la resistencia a la insulina son las fotos que estamos viendo aquí. Esto se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans muchas veces creen que es suciedad, es en los pliegues del cuerpo, en el cuello, las axilas, las rodillas y las ingles, se les oscurece la piel y muchas veces creen que es mugre, y por más que se frotan, no se les cae esa mugre, y es que no es mugre, es una pigmentación que se da por la resistencia a la insulina. Entonces, esto sí, si ven o conocen a alguien que tiene este síntoma, sí o sí se tienen que hacer todas las pruebas con un endocrinólogo para el diagnóstico de resistencia a la insulina. Y como les decía, sí hay síntomas que se han relacionado con la diabetes, sobre todo por cuando tienes el azúcar muy alta, que es tener mucha hambre, tener mucha sed, ir al baño muchísimo. El cuerpo intenta deshacerse de esa cantidad de azúcar por la orina, entonces empiezas a ir muchísimo al baño. Cansancio, y aunque no lo crean, cuando pasas de resistencia a la insulina a diabetes, hay una pérdida de peso de repente inexplicable. Muchas veces lo pasan por alto, pero nosotros cuando hacemos el diagnóstico, cuando empezamos a interrogar a los pacientes, les pedimos si de repente no tuvieron una pérdida de peso de 5 hasta 10 kilos, que no lo hayan explicado. ¿Qué pasa? Como les decía, la insulina que no está, que no lo están escuchando las células, pues no están metiendo la glucosa y esas células se están muriendo de hambre un poquito. Entonces, por eso pierden peso, y después, ya cuando el páncreas de todas maneras ni siquiera saca insulina, ya vuelven a recuperar el peso. Y aquí muy importante saber por qué nos preocupa tanto la diabetes, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que la gente tenga la diabetes tan alta? Pues lo que habíamos visto, una de las complicaciones es la retinopatía con pérdida potencial de la visión. La acumulación de azúcar lastima la retina y se quedan ciegos las personas con diabetes. Y lo vimos, es la primera causa de ceguera en México. La nefropatía, el azúcar lastima los riñones, te lleva a una insuficiencia renal, y como vimos en México, la primera causa de insuficiencia renal crónica, o sea, la gente que está en diálisis, es por diabetes. La neuropatía periférica, la acumulación de azúcar en la sangre hace que los nervios se lastimen, entonces pierden sensibilidad al tal punto donde se pueden cortar un pie. Por eso el tema del pie diabético, se cortan, se les infecta el pie y ni cuenta se dan los diabéticos, porque ya no sienten, ya no tienen sensibilidad. Entonces esta neuropatía es bien peligrosa, y les digo, es la primera causa de amputaciones no traumáticas en México, es por diabetes. Las articulaciones de Charcot, que es una enfermedad muy, muy característica también de la acumulación de azúcar en las articulaciones. Y todo este daño de los nervios que les decía, no nada más afecta el tema de los dedos y de los pies, pero también afectan temas gastrointestinales. Los nervios que le dicen al intestino cómo se tiene que mover se ven afectados, y entonces son pacientes que de repente tienen incontinencias, diarreas, tienen también temas de neuropatías, o sea, los nervios que irrigan a la vejiga y que le dicen cómo funcionar, dejan de funcionar, entonces tienen incontinencias, disfunciones sexuales y disfunción cardiovascular, empiezan a tener arritmias por el daño que hace el azúcar a los nervios. Otra cosa es, les decía, esta pérdida de la sensibilidad. Los diabéticos, algo muy característico de ellos, cuando se están infartando, que además tienen mayor riesgo de infartarse que los demás, no lo sienten. Así como una persona que no tiene diabetes le empieza a doler el corazón, se pone aquí la mano y siente como el corazón se está infartando, los diabéticos pueden estar teniendo un infarto que ni cuenta se dan. Entonces de ahí uno de los grandes peligros de tener diabetes. Y aquí lo que les quería platicar un poco del tema del manejo adecuado de la diabetes. Como les decía, yo lo veo muchísimo. Los diabéticos creen que nada más por ir con su endocrinólogo 1 o 2 veces al año, ahorita nos dirá Ana Ivette cómo le ha ido a ella en su experiencia con sus pacientes, pero creen que ir con el endocrinólogo que les recetó metformina en la mañana y en la noche, ya con eso están. Y la realidad es que no, tiene que ser, el equipo más fuerte tiene que ser entre el endocrinólogo y el nutriólogo. Idealmente, además, tendrían que estar en contacto el endocrinólogo con el nutriólogo,
porque el nutriólogo le pasa información al endocrinólogo diciéndole, oye, sí está llevando perfectamente bien la dieta, creo que hay que subirle a la medicina, y el endocrinólogo comunicarle al nutriólogo por qué le cambió ciertos medicamentos. El endocrinólogo no se debería de pasar más de 3 meses de ir a su chequeo, y el nutriólogo no debería de pasar más de un mes de ir a checar cómo vas con tu nutriólogo especialista, como es Anivet, educadora en diabetes. Y la tercera, que cada vez se está incluyendo más en este tipo de tratamientos de enfermedades crónicas, es un psicólogo o un health coach para llevar todo el tema emocional que conlleva la diabetes. Sobre todo en las universidades como la enfermedad de Duke y se está haciendo también en Stanford. Un health coach lo que te hace es ayudarte a cumplir tus objetivos de salud, sentarse contigo y decir, a ver, ¿por qué no te estás tomando la medicina? ¿Dónde se te está complicando? O sea, ya sé que tu nutrióloga te dijo que tienes que contar tus carbohidratos. ¿Por qué no lo estás haciendo? O sea, ¿qué bloqueos mentales tenemos y cómo los podemos sobrellevar o cómo les podemos dar la vuelta? Porque muchas veces el endocrinólogo, el nutriólogo en su sesión, pues no tienen ni el tiempo ni tal vez el expertise de llevar este tema emocional, ¿no? Entonces, lo mejor sería tener estos tres. Nosotros en Daily Life, cuando hacemos programas en las empresas, llevamos health coaches y justamente con este tema, si ven un paciente que tiene una enfermedad crónica, es hacer este acompañamiento de una enfermedad crónica, el acompañamiento emocional. Y además de ver al endocrinólogo a 3 meses, al nutriólogo mínimo una vez al mes y a tu health coach o psicólogo que te lleven este tratamiento, tienen que ver una vez al año a un oftalmólogo, una vez al año a un neurólogo para ver el tema del daño de los nervios que les platiqué. El podólogo pudieran ir, no sé, una persona si se les entierra mucho las uñas de los pies o así, pues tendrías que ir cada mes. Hay gente que tal vez no tanto, pero se recomienda mínimo una vez al año ir al podólogo porque empieza a investigar este tema del pie diabético. Y los nefrólogos también, eso te va a ir diciendo tu endocrinólogo si ya empiezas a tener o no daño del riñón y los chequeos que te tienes que ver. Pero para que vean, el manejo de la diabetes es multidisciplinario. Y a veces el error que cometemos como médicos es que creemos que queremos recargarle toda esa disciplina de saber cada cuánto tiene que ir con sus especialistas al mismo paciente y tal vez no nos enfocamos en explicarle la importancia de ver y de llevar este equipo de tratamiento. Entonces, eso es lo que queríamos dar en esta plática, que entiendan que es complicado el manejo de un paciente diabético porque involucra muchos especialistas, involucra sobre todo muchísima disciplina por parte del paciente. Y ahora sí las dejo con Ana Ivette para ver cómo se ve la vida de un diabético en el día al día. Sí, bueno, claro, retomando un poquito lo de la diapositiva anterior, la verdad es que sí quiero recalcar nuevamente que es muy, muy importante la parte de un equipo multidisciplinario, no solo inter, o sea, inter es tener a varios, pero el multi es que esos varios especialistas tengan esta comunicación. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido es que muchas veces van al nutriólogo ya hasta después, o sea, como ya que mi endocrinólogo me mandó y voy al nutriólogo porque me lo está pidiendo, pero muchas veces los pacientes no tienen idea y no se les ocurre que primero si van al nutriólogo igual hasta pueden prevenir la diabetes, ¿no? Como vimos ahorita en todos los factores modificables, gran parte de todos ellos tienen que ver con nuestros hábitos del día a día. Entonces, finalmente, ya un diagnóstico de diabetes es como la consecuencia de nuestros actos y es la consecuencia que tenemos que vivir el resto de nuestros días, ¿no? Acuérdense que diabetes no se cura, es crónico y ya no hay vuelta atrás. En una prediabetes, sí es como una llamada de advertencia muy, muy fuerte y que sí puede ser reversible. Pero lo que decía Tatiana, hay muchas veces que ya van al doctor y que luego le encuentran diabetes y es como, hijo, no, usted ya tenía diabetes como desde hace 5 años y ni cuenta se había dado. Entonces aquí nada más es cuidar mucho esta parte y que por favor no se lo tomen a la ligera. Muy bien, entonces ya sabemos todo qué es diabetes, qué pasa, ¿no? Si no me cuido, hasta dónde puedo llegar. Entonces ya tengo mi diagnóstico, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo llevo un buen manejo de mi diabetes? Entonces, primero, no tenerle miedo a los factores de riesgo no modificables. O sea, tu genética no es tu destino, solamente es una advertencia y entonces ya de ahí, si tú tienes esos antecedentes y si tú tienes esta probabilidad porque tienes mamá o papá diabético o ambos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestros hábitos.
ser conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos haciendo, también del ejercicio, ¿no? O sea, yo siempre se lo digo a mis pacientes y quédense con esto, su cuerpo es su máquina de trabajo. Entonces, si ustedes no cuidan su cuerpo, su máquina de trabajo, nadie lo va a hacer por ustedes y finalmente, a la larga, no van a poder tener un cuerpo o una máquina que les resista tantos años, ¿no? O sea, como que al final, pues, si no le, es como un coche, o sea, si yo no le pongo buen aceite, si no le cambio las llantas cuando debe, si no le pongo buen líquido de frenos, finalmente me va a dejar botado a mitad del camino, ¿no? A lo mejor tendría un rendimiento de más años, pero como yo no lo cuidé, me dura menos. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cómo le debemos de hacer? Es llevando un buen control a través de un buen monitoreo. Entonces, ahorita les voy a ir enseñando el paso a paso. Vamos a ver cómo es el metabolismo de la glucosa, ¿no? O sea, para cualquier tipo de diabetes tiene que haber un buen metabolismo de glucosa. Entonces, en la diabetes tipo 1 vamos a necesitar siempre inyecciones de insulina, porque como nos comentaba Tatiana, aquí el páncreas ya no funciona. O sea, como que nacen defectuosos los páncreas y no funcionan. Entonces, forzosamente se necesita insulina y es como una manera de tener un páncreas artificial a través de la insulina. Y esa insulina es la que nos ayuda a metabolizar la glucosa. En la diabetes tipo 2 no se produce suficiente insulina porque ya hubo una resistencia previa, ¿no? O sea, yo consumí muchos carbohidratos, que es de donde se obtiene la glucosa, y mi insulina y mi páncreas dijo, ok, tenemos que hacer muchísimo porque hay muchísima glucosa circulante en sangre. Entonces empezó a trabajar y empezó a hacer mucho para intentar metabolizarla toda. Pero aún así era insuficiente. O sea, por más que mi páncreas producía y producía insulina, no se llegaba a metabolizar toda la glucosa, no se internalizaba. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Pues se cansa y dice, entonces ya no produzco nada, igual lo que produzco pues ni funciona, con permiso ya me voy. Digamos que como que se enoja. Y entonces ahí sí ya empieza a haber una producción insuficiente. Y entonces puede volverse el paciente con diabetes tipo 2 también insulinodependiente. Entonces, al principio puede ser nada más resistencia y entonces que tomemos medicamentos para poder favorecer esta señalización y que digan, oigan, hágale caso a esta insulina que ahí está, ¿no? Pero si ya no funciona, entonces vamos a necesitar la insulina. Muy bien. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un carbohidrato simple, en la molécula más chiquita se le conoce, o sea, es un monosacárido. ¿De dónde la obtengo? O sea, la obtengo de diferentes grupos de alimentos, de las frutas, de los cereales, de los lácteos, de las leguminosas, de los azúcares simples, muy pocos de las verduras y otro tema es el alcohol. Eh, siempre la voy a obtener de la dieta, o sea, yo no la produzco, es algo que yo necesito, es mi gasolina, como nos decía Tatiana al principio. Entonces, la cantidad de azúcar que está en el organismo, que yo ingiero a través de la dieta, la necesito metabolizar para que pueda hacer diferentes funciones. Entonces, aquí es importante que sepan que es necesaria, entonces tampoco es tenerle miedo, simplemente es tenerle respeto a los carbohidratos que me como, ser consciente de lo que me estoy comiendo, porque finalmente lo necesito. Por ejemplo, la utilización de glucosa es obligatoria para el cerebro. O sea, mi cerebro funciona a través de glucosa. Entonces, sí la necesito en la dieta y no por eso entra en pánico y ya, adiós, fuera carbohidratos y ya no como nada de carbohidratos, ¿no? O sea, no le tengan miedo, simplemente tengan un buen balance. Entonces, ¿cómo voy a controlar mi glucosa? Ya sabemos que tenemos que tener un buen control. Entonces, ¿qué les voy a enseñar ahorita? ¿Qué pasa cuando no hay buen control? Entonces, cuando está mal controlada, nos da hiperglucemia. Este factor se da mucho en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque no lo sienten. Entonces hay mucha glucosa, están normales, o sea, se ven normales y no lo sienten. Hay veces que esos síntomas no los llegan a distinguir. Los síntomas que se pueden presentar en una hiperglucemia son hambre, cansancio, mucha sed, ganas de orinar frecuente. Por el lado contrario, en la diabetes mal controlada nos da hipoglucemia, es decir, que ingerí demasiado medicamento
o me inyecté demasiada insulina que no corresponde a los carbohidratos que yo estoy consumiendo. Ahí sí tiene que haber un balance, ¿no? O sea, misma cantidad de insulina por carbohidrato que estoy consumiendo para poderlo internalizar. Si yo consumo menos carbohidratos de la insulina que ya está ahí, me va a dar una hipoglucemia. Entonces, aquí en las hipoglucemias sentimos debilidad, cansancio, mareos, temblor, ansiedad, sudoración fría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una hipo, que es una baja? Ahí sí es más frecuente sentir los síntomas. Tenemos que tener un carbohidrato simple a la mano, como puede ser a lo mejor una cucharadita de miel, un dulce, medio vasito de jugo, un refresco normal. Esperamos 15 minutos y medimos nuestra glucosa. Siempre tiene que estar arriba de 70 miligramos por decilitro. Ese es como el límite. Aquí para las hiperglucemias no pueden estar arriba de 140 miligramos por decilitro. Los síntomas, como les había comentado, conocemos aquí las famosas 4 Ps, que son poliuria, que es ir al baño en exceso, polidipsia, que es tomar agua en exceso, sentir muchísima sed, pérdida de peso, que también ya nos explicó Tatiana por qué sucede, y a veces polifagia, que es como cuando nos cuesta trabajo ya seguir comiendo, pero igual como que tenemos esa ansiedad por comer, o sea, tenemos hambre. Y a veces presentamos visión borrosa. ¿Qué se tiene que hacer cuando yo tengo una hiperglucemia? Primero, pues tomarme la glucosa. Si estoy arriba de 140 miligramos por decilitros, tomar agua, esperarme a que se baje, ¿no? Ver a qué hora me toca mi medicamento y no seguir ingiriendo comida porque va a seguir subiendo, ¿ok? Si tengo arriba de 240, entonces ahí sí se recomienda llamar al médico. ¿Qué pasa cuando yo tengo hiperglucemia de manera prolongada, de manera crónica? Entonces tengo consecuencias agudas. La primera es que me puede dar una cetoacidosis en diabetes mellitus tipo 1, que es cuando produzco cuerpos cetónicos porque no hay glucosa en mi organismo. O sea, está en la sangre, pero no la he podido internalizar. Entonces, sí o sí, mi cuerpo tiene que resistir y que ver de dónde saque energía y entonces hace cuerpos cetónicos y a través de los cuerpos cetónicos obtenemos energía. Entonces, ahí está la glucosa, pero no está interna, ¿no? Eso es una hiperglucemia. Y en la diabetes tipo 2 es un estado hiperglucémico, hiperosmolar, pero no cetósico. Entonces, ahí no es que genere cuerpos cetónicos, pero igual está la glucosa súper alta y me va a empezar a afectar esta parte de la sensibilidad en las extremidades principalmente, que es lo que nos decía Tatiana con el pie diabético, que muchas veces no se dan cuenta y se ponen el zapato y a lo mejor tenía una piedrita o les está apretando o el calcetín está mal puesto, se empiezan a hacer ampulitas, todo, y no sienten absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos puede empezar a pasar por una hiperglucemia. Ahora sí, ya les expliqué qué pasa y qué necesito hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, el primer paso es siempre tener un buen plan de alimentación en donde primero yo tenga control sobre mis niveles de glucosa. O sea, lo primero es tener un buen control de niveles de glucosa y después decido y fijo el objetivo de si necesito bajar de peso, si necesito mantenerme o si en ese mantenimiento necesito cambiar composición corporal, es decir, bajar grasa y aumentar músculo al mismo tiempo para que mi peso se conserve. Pero antes de hacer cualquier cambio ahí, primero tengo que tener buen control de niveles de glucosa. Entonces, vamos a ver cómo tener un buen control de niveles de glucosa. ¿Cuáles son estos? Primero vamos a estar monitoreando en ayuno y postprandiales. Entonces, en ayuno es recién me levanté y me tomo la glucosa y postprandiales es después de comer, 2 horas después y después de cenar, 2 horas después. Entonces, estos niveles son metas según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y son las recomendadas. Entonces, un nivel óptimo de glucosa en ayunas es abajo de 100 miligramos por decilitro. Si yo me levanto, me pico el dedito y tengo abajo de 100, estoy perfecto. Si tengo de 100 a 130, estoy ligeramente alto y tengo que hacer modificaciones en mi dieta. A lo mejor no cenar con tantos carbohidratos o que esos carbohidratos que me comí en la cena no sean carbohidratos simples, ¿no? Y siempre acompañarlos con proteína o con grasa, que ahorita vamos a ver más adelante y más a detalle esa parte. Y entonces aquí es que tengo que hacer una corrección. Y el glucosa postprandial, que es después de 2 horas de haber ingerido alimento, tengo que estar abajo de 180 miligramos por decilitro. Entonces, si ya tengo estos controles,
entonces puedo empezar a hacer mi objetivo de bajar de peso o subir de peso, o es igual cierto entrenamiento de ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidar porción y calidad de los carbohidratos. Y lo que les dije, no consumir carbohidratos solos. Siempre, siempre, siempre acompañarlos con una proteína o una grasa. Entonces, por ejemplo, de colación pueden consumir fruta, pero siempre acompañarla de algunas semillitas o granola o de estos spreads que están muy de moda como crema de cacahuate o de almendras sin azúcar, ¿no? O pueden a lo mejor hacerse un smoothie y utilizar leche vegetal, leche de almendra o leche de coco, que es la grasa, con fruta o con una avena, o sea, algo así, pero que esté combinado los dos. Nunca consumir carbohidratos solos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo pueden llevar un buen control de glucosa, ¿no? Este es cómo voy monitoreando y voy anotando. Entonces, hay veces que, por ejemplo, y me pasaba muy seguido, que mis pacientes me decían, es que la verdad, no me gusta estarme picando todos los días y en la mañana, tarde y noche. Entonces, ¿qué les digo? Mira, ahorita sabemos que no estás en los niveles óptimos. Vamos a tener este control durante 2 semanas y vamos a picarnos solo una vez al día. Entonces aquí ponemos en la primera columna la fecha y vamos a rellenar el espacio sombreado. Entonces la primera vez es en ayunas. Y ya, y anotamos cómo nos sentimos, ¿no? A lo mejor si tuve, no sé, 240 que llega a pasar, eso es muy alto, ¿cómo me siento? Me siento cansado, me siento pesado, tengo hambre, tengo sed, y así vamos a ir identificando los síntomas para que más adelante, cuando llegue otro descontrol, tú ya sepas, ay, ¿sabes qué? Seguramente tengo la glucosa alta porque me siento igual a cuando yo anoté en mi registro, ¿no? O puedo tener la glucosa baja porque igual me siento parecido a como anoté en mi registro. Entonces aquí va, ¿no? Después, día número 2, pongo la fecha y igual relleno el espacio sombreado, que es después de desayuno, 2 horas después de haber desayunado. Día 3, me pico el dedo 2 horas después de haber comido. Día 4, 2 horas después de haber cenado, ¿no? Y así vamos cambiando hasta que lleguemos a las metas que antes les mencioné. Y ahora, ¿cómo me pico el dedo? O sea, como para que no me duela o cómo voy intercambiando. Bueno, un día un dedito, otro día otro dedito y la recomendación es que no sea en la parte central, sino en la parte periférica del dedo, ¿no? O sea, como de ladito, ya ponemos la lanceta, volteamos el dedo hacia abajo para que salga sangre. Hay veces que no sale, entonces tenemos que apretar un poco, pero igual hacia abajo, hacia el flujo sanguíneo. Y con que caiga una gotita en la tira reactiva, con eso es más que suficiente para que el glucómetro nos pueda mostrar cuál es nuestra glucosa en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Ahora, hay que saber qué tipos de insulina está utilizando el paciente. Así como puede ser pastillitas, también puede ser insulina, que finalmente pues, nos va a servir para lo mismo. Pero es muy importante que cuando ya estén consumiendo insulina, se tengan que estar inyectando insulina, sepan cuántas unidades al día, para qué sirve cada una y qué efecto tienen con la dieta que van a llevar, ¿ok? Entonces, primero tenemos las tipo de insulina basales, que es una simulación del funcionamiento del páncreas. Entonces, estas se le inyectan en la mañana y es como la de todo el día. O sea, esta sirve todo el día y va como sacando insulina poco a poco. O sea, es como lentamente, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de insulinas, como son las NPH, y en las marcas son Humolin o Novolin o N, ¿no? O sea, depende, o sea, y ahí cada paciente llega y me dice, tengo esta, entonces, ok, esta es de acción lenta o esta es de acción prolongada, ¿no? Esas son las basales. Después tenemos las de los bolos. Estas es que cuando se tienen que inyectar cada que come. O sea, primero me inyecto en la mañana la basal y luego desayuno me inyecto, como me inyecto, ceno me inyecto. Entonces, estas son de acción rápida porque me ayudan a internalizar la glucosa que acabo de comer. Ajá. Entonces tengo que hacer el conteo de cuántos carbohidratos me comí para poderme inyectar tantas unidades de insulina que corresponden a esos carbohidratos. Al principio, el médico es el que nos dice, te vas a inyectar tantas de basal, tantas por bolos, tanto en desayuno, tanto en comida, tanto en cena. Entonces, tú tienes que hacer el conteo de las unidades totales de insulina, ¿no? Después se puede ir modificando de acuerdo a tu dieta. Ahora después vas con el doctor, oiga, doctor, ya estoy empezando a bajar de peso, ya no estoy consumiendo la misma cantidad de carbohidratos. Si me sigo inyectando lo mismo, pues me voy a sentir mal. Entonces el doctor obviamente va a decir, ah, perfecto, corregimos, ahora inyéctate menos. ¿Ok?
Entonces, esto de las unidades de insulina me va a servir para el conteo de carbohidratos. Entonces, hay una regla de los 15 en donde más o menos una unidad de insulina corresponde a internalizar 15 gramos de insulina. Se deben ver bien los equivalentes de cada grupo de alimentos. Como les mencioné antes, nosotros vamos a obtener glucosa a través de 5 grupos de alimentos principales: frutas y verduras, leches o lácteos, leguminosas, azúcares simples y verduras. Perdón, frutas y cereales. Entonces, por cada fruta, por cada porción de fruta o por cada porción de cereal, me va a aportar 15 gramos. De leche 12 gramos, de leguminosas 20 gramos, de azúcares 10 gramos y de verduras 4 gramos. Entonces, lo primero que debe de saber mi paciente es identificar muy bien qué es lo que se está consumiendo, a qué grupo pertenece cada alimento que esté en su plato. Lo segundo que tiene que saber mi paciente es la porción de cada grupo de alimentos. Si es de fruta, normalmente es una taza. Si es de cereal, podría ser una rebanada de pan o una tortilla de maíz, media taza de arroz. O sea, sí se tienen que saber los equivalentes. Si es de leche, es una taza de 240 mililitros. No es mi taza en mi casa gigante o mi tacita de café que me regalaron, ¿no? O sea, es una taza promedio. Igual con el yogurt. De leguminosas es media taza o un cuarto, dependiendo cómo me la sirva. De azúcares es una cucharada y de verduras pues son alrededor de 2 tazas. O sea, las verduras casi no nos aportan, pero si consumimos muchas, sí tendríamos que contar los gramos. Entonces, acuérdense de esto. 15 gramos me corresponde a una unidad de insulina. Entonces, ¿qué hace mi paciente? Aquí les puse un ejemplo, Andrés, ¿no? ¿Qué hace mi paciente cuando desayuna? Tiene que contar su bolo alimenticio para ver cuánta insulina se va a inyectar de acuerdo a lo que mi paciente desayunó. Entonces, ¿cómo saca esto? Entonces, aquí les pongo la formulita. Vamos a poner gramos de carbohidratos totales entre los gramos de carbohidratos por unidad de insulina y me va a dar un total de las unidades que me tengo que aplicar. Entonces, si Andrés desayunó 2 quesadillas de panela, una taza de papaya y un vaso de leche, ¿cuántas unidades se debe de inyectar? Primero saco que de las quesadillas son 2 cereales. Acuérdense que cada cereal es 15 gramos, o sea, equivale a 15 gramos de carbohidratos. Aquí tengo un 30. La fruta también son 15 y tengo aquí a 45. Y el vaso de leche son 12 y me va a dar un total de 57 gramos. Entonces, Andrés desayunó 57 gramos de carbohidratos. Esos 57 los voy a dividir entre los 15 gramos que me va a meter que va a corresponder a una unidad de insulina. Y da un total de 3.8 unidades. Lo más fácil aquí para los pacientes no es, o sea, ponerse 3.8, lo redondeamos a 4, ¿ok? Si me diera 3.2, 3.3, lo bajamos a 3. Entonces, Andrés se tiene que inyectar 4 unidades después de haber desayunado. ¿Qué pasa si Andrés amaneció con glucosa alta en ayunas y aparte va a desayunar? Tenemos que corregir. ¿Cómo vamos a corregir? Aquí está la formulita. Vamos a poner la cifra de glucosa en el momento menos la cifra meta entre mi factor de corrección para nivelar la glucosa. Entonces, en el ejemplo sería, Andrés se despertó y tuvo 135 miligramos por decilitro de glucosa. Su cifra meta es de 100 miligramos por decilitro y su factor de corrección es de 31.2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 135 menos 100 entre 31.2 y me va a dar una unidad, o sea, 1.1 lo voy a redondear a 1. Entonces, para que Andrés esté en buen nivel de glucosa, se va a tener que inyectar 5 unidades en total por el factor de corrección. Eso es muy importante. Y entonces ya, en este caso, se inyecta 5. Si Andrés hubiera amanecido con glucosa bien, se inyecta 4. Ya que tenemos todo eso resuelto y que están bien los niveles y que mi registro, bueno, el registro de Andrés está perfecto de acuerdo a las metas que planteamos, entonces vamos a controlar de peso. Porque Andrés necesita bajar unos cuantos kilitos porque presenta sobrepeso, obesidad y entonces tenemos que ver.
ahora sí vamos a hacer una dieta de restricción y no importa cuál sea la dieta, si es vegetariana, con control de grasas, control de carbohidratos. Aquí quiero que sepan que, o sea, un paciente con diabetes no tiene que tener una dieta en específico. O sea, puede comer lo que quiera. O sea, puede ser vegetariano y también puede ser con control de grasas porque, ay, a mí me salen muchos granitos o porque quiero marcarme un poquito más. Claro que se puede, siempre y cuando tus niveles de glucosa estén nivelados, la dieta que tú quieras. ¿Cuál es el común denominador para todas estas dietas que les estoy diciendo? Es que tengan restricción calórica. Así sí van a bajar de peso. Entonces, finalmente aquí es, ¿qué dieta le queda mejor a mi paciente? Por eso hay muchísimas. O sea, mi paciente no se va a adaptar a una dieta, sino la dieta se va a adaptar a él, a lo que él necesita, a lo que él requiere, a lo que él busca. Porque muchas veces me llegan y me dicen, es que mi vecina hizo la dieta de ayuno intermitente y le fue buenísimo y yo la intento y nada más no puedo y estuvo de peso. Pues porque a tu vecina esa es la dieta ideal para ella. Para ti tenemos otra, ¿no? Entonces, por eso aquí hay muchísimas y ya ahí es muy personalizado en consulta de acuerdo al objetivo de mi paciente. Ahora bien, también tenemos que tener un buen control de ejercicio y favorecer la práctica de ejercicio, porque como ustedes saben, uno de los grandes factores de riesgo modificables es el sedentarismo. Entonces, tenemos que hacer ejercicio y aquí como dato curioso, los países con mayor ingreso económico son los que menos hacen ejercicio, ¿no? Uno pensaría que pues tienen más posibilidades de ir a un gimnasio, de tomar clases y pues lo tendrán, pero no lo hacen, o sea, no se dedican tanto a esa parte, sino como que a seguir trabajando y seguir generando dinero y se descuidan esa parte, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los adultos realicen 150 minutos a la semana de ejercicio con una intensidad moderada. Es decir, que sí les exija, pero que lo puedan, que lo soporten, o sea, que lo hagan como sin mayor problema, de que les cueste mucho trabajo y lo dejen. Ahora, aquí son 150 minutos ya haciendo el ejercicio o el entrenamiento en sí. A esto hay que sumarle el calentamiento y el enfriamiento, que también es muy, muy importante porque nos podemos lastimar y entonces ahí también nos podemos desmotivar y dejar el ejercicio, ¿no? También es importante definir la intensidad, el horario en el que lo voy a hacer y la duración que me voy a tomar haciendo ejercicio. Entonces, no es lo mismo que yo tome una clase de pilates o yoga y también el entrenamiento. Ajá. Si yo tomo más de una hora de hacer ejercicio, se recomienda, y más en los pacientes que presentan diabetes, Uy, Anaíbe, te nos cortaste un poquito. Bueno, lo que regresa. Entonces, para que tenga buen rendimiento deportivo, yo le tengo que aportar más. Ajá. Aparte de su dieta. Aquí también es importante que... Aquí estoy. Se nos cortó un poquito, Anaíbe. Aquí estoy. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Pues si quieres, bueno, nos acabamos estos, porque sí te estabas cortando un poquitito. Digo, aquí el tema es que los pacientes con diabetes, el tema de ejercicio sí tienen que, además de como cualquier persona normal, tienen que hacer ejercicio, además tienen que estar checando en cuánto está su azúcar antes de hacer ejercicio para saber si tienen que comer antes o después, porque acuérdense que en el ejercicio consumimos azúcar y de ahí ver si se ponen insulina antes o después del ejercicio, ¿no? Entonces es una complicación extra para los diabéticos el tema del ejercicio. Y pues ya como conclusiones, ahorita vemos si ya recuperamos a Anaíbe. El punto de esta plática, uno es, si ustedes eran diabéticos y no sabían todo lo que conlleva el tratamiento de la diabetes, que entiendan todo lo que conlleva. No sé si vieron, pero realmente tener un buen control de diabetes es bastante complicado. La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda tratamiento con insulina, no dejar pasar más de 5 años del diagnóstico para ya empezar con insulina.
El tema es que es tan complicado y requiere tanta disciplina de los pacientes que muchos médicos hasta le saquean un poco a la insulina y se la intentan llevar siempre nada más con medicamentos al principio, porque o no tienen el tiempo o la gente no se toma el tiempo como pacientes de entender todo lo que conlleva el tratamiento de insulina, que fue todo lo que nos explicó Anebet, es estar contando todos los días cuántos gramos de carbohidrato usas para saber cuánta insulina te tienes que inyectar, es saber cómo amaneciste de insulina, es estarte picando el dedo. Si llevas un buen control, mínimo una vez al día, en promedio unas 4 o 5 veces al día. O sea, de verdad es un cambio de vida radical, que lo más triste es que en muchos casos se pudo haber evitado si hubieras tenido un poquito más de, digamos, disciplina en cuanto a tus hábitos de saludables antes de desarrollar la enfermedad, ¿no, Anebet? No sé si Sí, está claro, ya estoy por aquí. ¿Me escuchan bien? bien. Muy Entonces, bien. lo más importante era eso, o sea, que entiendan lo peligrosa que es la diabetes, lo frecuente y común y cómo le está pegando a México la diabetes, y que vean un poquito, un vistazo de cómo se ve la vida de un paciente diabético si es que quiere controlar su diabetes. Pero, como dicen aquí en las conclusiones, sí se puede aprender a vivir con diabetes, ¿no? O sea, sí es controlable, nomás sí requiere de muchísimo esfuerzo de un equipo multidisciplinario con nutrólogo, endocrinólogo, podólogo, oftalmólogo y mucho seguimiento. No sé tú qué quieras para cerrar, Anaibet, ¿qué comentarios? Sí, claro, aquí como conclusión, no es para que se espanten, es para que tomen conciencia de la importancia que es que conlleva esta enfermedad, de todos los cuidados y de todos los gastos que también requiere, ¿no? O sea, también muchas veces como que nos dejamos guiar por la mercadotecnia en el momento y por 5 pesos más, llévate lo doble de palomitas o lo triple de refresco. Y uno ahí va muy feliz creyendo que hizo su súper buena inversión, cuando a la larga, pues cuánto te va a costar el medicamento una vez que ya te diagnostiquen y sea por el resto de tu vida, ¿no? Eso una parte, o sea, sean conscientes. Otra parte también, que siempre, siempre, siempre incluir a la familia. O sea, no están solos, no es algo tampoco complicadísimo de llevar a cabo, simplemente es ser consciente, llevar buen manejo, buen control. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, así como el registro de monitoreo de glucosa, también hay registro para medicamentos, estamos aquí todo el personal de salud para ayudarlos, ¿no? Y esta parte de incluir a la familia sí vuelve muchísimo más ameno todo el ambiente, y en la parte psicológica del paciente lo ayuda muchísimo. Entonces, siempre, siempre un buen acompañamiento, no solo de la parte médica, sino también de la parte familiar, es muy importante. Ojo, y aquí con el tema de la participación familiar, no sé, Ivette, cómo lo has visto, pero yo, digo, y no es que les quiera hacer mala fama a los diabéticos, pero los pacientes más difíciles que he tenido siempre fueron pacientes diabéticos, porque pues sí es un diagnóstico muy difícil. Les digo, como muchas veces ni siquiera se sienten mal, pero tienen que llevar todo esto de control cuando ni siquiera se sienten mal. Entonces a veces viven mucho en negación, esa es la realidad. Y dicen, ¿y por qué yo no me puedo comer mi pastel como todo mundo? Entonces, como que este tema psicológico mal llevado hace que no se apeguen al tratamiento y le mienten muchísimo a sus familiares. No, sí, sí, me estoy cuidando. No, sí, sí, el doctor me dijo que estoy perfecto, y sabes, y la realidad es que no. Entonces, también parte de la importancia de esta plática es, si ustedes tienen familiares con diabetes, que vean lo que realmente conlleva llevar un buen control de la diabetes. Les digo, es ir al endocrinólogo cada 3 meses, no una vez al año, es ir mínimo con la nutrólogo una vez al mes, es ir al oftalmólogo una vez al año, es ir con el neurólogo una vez al año, y ustedes que puedan ayudar a su familiar a ver si está cumpliendo con todo lo que conlleva el control de la diabetes y poderlo apoyar de una mejor manera. Sí, sí, a mí me toca, por ejemplo, en ese sentido tienes toda la razón, son muy mentirositos. Entonces, ¿qué hacemos? Ven con tu cuidador primario o con el que convives más tiempo. O sea, si es el padre de familia, que venga con la esposa. Si es el hijo, que venga con la mamá. Y sí necesitamos como consultas ahí múltiples para enseñarles a ambos y que no me mientan, ¿no? O sea, sí es un poquito más de estar indagando y de estar ahí preguntando y sacarles la información, pero para justo que no mientan y que estén bien involucrados ambas partes, tanto paciente como familiar. Porque a veces también me pasa y de hecho me pasó con una pacientita que al contrario, o sea, ella quería cuidarse y la abuelita, ay, te hice el pastel y el chocolate y el no sé qué, y entonces es como,
abuelita, ayúdame a que ella no se salga del plan que ya le di, ¿no? O sea, entonces sí es importante. Bueno, pues ya acabamos con la plática. Yo me puedo quedar aquí un ratito donde ya nos pasamos un poquito de la hora, pero para los que tengan dudas, pues aquí estamos en Ivette y yo, si quieren ponérnoslas por el chat, tal vez sería un poquito más ordenado, pero si quieren, bueno, ahorita sí ya se pueden quitar el micrófono y hacernos algún comentario o hacernos alguna duda. Si tienen algún familiar con diabetes, si ustedes tienen diabetes y algo de lo que les platicamos no les checa, entonces aquí podemos contestar sus dudas. Muchísimas gracias por todos los que participaron. Y bueno, entonces nos vemos, si ya se van, nos vemos en un mes en el próximo webinar de Daily Life. Aquí nos quedamos por si tienen dudas. Aquí hay una... Las 2 horas después de los alimentos es cuando se termina de comer o cuando se ingresa el primer bocado, es cuando terminas. O sea, ya cuando terminaste de comer, empieza a contar el tiempo, 2 horas y me mido la glucosa. Nosotras damos atención médica. Yo actualmente ya no doy consulta como tal porque llevar toda la dirección del área médica de Daily Life me lleva un poco de tiempo. Pero Ana Ivette sí da consulta como nutrióloga, entonces si quieren buscarla ahorita por mensajito privado y ella podría darle sus datos y ella les puede dar los datos de los doctores endocrinólogos. Además, yo no soy endocrinóloga, acuérdense, tienen que ir con un endocrinólogo. Nos preguntan, ¿qué debo hacer para saber exactamente si tengo diabetes? Sí, perdón que no cubrimos todos los temas de diabetes, de verdad que es un tema súper extenso. Como que eso sí confiamos que se hagan su check-up y se vayan con su médico, pero sí. Si tú te tomas una azúcar en ayuno, tiene que estar cualquier persona, ¿no? Como les decía, te tomas tu química sanguínea y te sale este dato, glucosa en ayuno. Si tu glucosa en ayuno está bajo de 100, es normal, pero no descartas resistencia a la insulina. Si tu glucosa está entre 100 y 125, se llama glucosa alterada en ayuno. Ojo, vayan con un endocrinólogo. Con que esté tantitito arriba de 100, aunque no sea diagnóstico de diabetes, vayan a entender por qué tienen alterada ese azúcar. Más si tienen algún familiar con diabetes, porque entonces ahí hay que hacerle la prueba de insulina basal, la prueba que les dije, ¿no? Donde te tomas algo con azúcar y te toman el azúcar después en el laboratorio y indagar un poquito más de por qué tienen esa glucosa alterada. El diagnóstico de diabetes, según la Asociación Americana de Diabetes, es tener 2 lecturas de azúcar en ayuno arriba de 126. Eso ya de entrada es diabetes. Y el otro estudio que cada vez se usa más es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada la hemoglobina es la proteína que se une al eritrocito, que es el glóbulo rojo, y es el que transporta el oxígeno. Si tienes mucho azúcar en la sangre, se le pega el azúcar a la hemoglobina. Piensen un poquito como una nuez garapiñada. Se le van pegando capitas de azúcar. Agarran la hemoglobina y ven cuánta es la capa de azúcar que tiene. Y dependiendo de esa capa de azúcar, pueden hacer el cálculo de cómo estuvo tu azúcar en los últimos 3 meses. Y eso va a ser mucho más preciso para saber si tienes diabetes también. Si está arriba de 6%, es indicativo de diabetes. O de alguna alteración en el azúcar. Entonces también la hemoglobina glucosilada es un buen estudio que se pueden hacer, porque la glucosa en ayuno, la verdad es que aunque tú tengas una alteración en el azúcar, si te portaste bien en las últimas 24 horas, se puede ver reflejada en tu glucosa en ayuno y entonces pierdes la chance de diagnosticarlo, sino que la hemoglobina glucosilada, como te hace un promedio de los últimos 3 meses, es un poquito más fiable. Entonces, si tienen dudas, vayan con un endocrinólogo y váyanse a sacar un azúcar en ayuno. Si pueden irse sacando una insulina en ayuno, una insulina basal y una hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es el nivel de azúcar normal de una persona no diabética? Como les decía, las personas que no somos diabéticas en ayunas tienen que estar abajo de 100. Y después de comer, las 2 horas después de comer, siempre tiene que estar abajo de 140. Eso es lo normal en una persona que no tiene diabetes.
Aquí nos dicen, perdí un poco la señal de la capacitación. Hablaron de la insulina, pero de medicamentos, ¿qué nos pueden decir? La verdad es que es un tema bastante complicado el de los medicamentos. El que casi siempre es de cajón es la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina ataca muchísimo la resistencia a la insulina como tal. Y además hay muchos otros medicamentos, la verdad es que es una lista bastante grande, que disminuyen el azúcar en la sangre. La realidad es que eso, o sea, no nos metimos en eso porque son los, como les decía, según la Asociación Americana de Diabetes, al 5.º año de diagnóstico ya deberías de tener insulina. Entonces te manejan al principio los doctores con medicamentos, pero eso sí, es mucho de tu endocrinólogo, de qué ha visto, de cómo está tu función renal. Si ya tienes el riñón un poco afectado, cambia el tipo de medicamentos que te tienen que dar. Pero sí, los primeros 5 años es con medicamentos y después con insulina. Ahorita no tenemos los contactos para mandárteles la grabación de la presentación en este formato que estamos haciendo como que un poco abierto al público. La verdad es que no estamos mandando la grabación, pero muchas gracias por meterse. Nos dicen qué debemos hacer para evitar tener diabetes. Entonces, si tú tienes estos factores de riesgo no modificables, que es pues tristemente tener el antecedente étnico, o sea, los mexicanos en general de cajón aquí cumplimos, y además algún familiar de primer grado o de segundo grado con diabetes, te tienes que cuidar muchísimo más y tienes que hacer chequeos más seguidos. Pero ¿cómo evitar la diabetes? Es teniendo una dieta balanceada, controlar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, o sea, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es lo que más ayuda para romper la resistencia a la insulina, y estarte haciendo tus monitoreos. Si tú tienes sospecha que pudieras tener algo, les digo, por tus antecedentes genéticos, entonces además ir de repente con un endocrinólogo que te mande a hacer las otras pruebas. Pero ¿cómo la podemos evitar? Teniendo unos buenos hábitos de estilo de vida, una dieta balanceada, importante para el tema de la resistencia a la insulina. Me preguntaban también en una pregunta de los ayunos. Entre más ayuno pasas tú, la próxima vez que comas algo que tenga algún tipo de carbohidrato, más fuerte va a ser la respuesta de insulina. Estos son los picos de insulina. Por eso es bien importante en las personas diabéticas, en las personas con resistencia a la insulina, el tema de las colaciones. No dejar pasar nunca más de 4 horas sin comer, para que el nivel de sangre, de azúcar en la sangre sea un poquito constante durante el día, que no sean estos golpes si pasas mucho tiempo sin comer. Entonces eso es algo que lo van a ver con una nutrióloga si es que tienen factores de riesgo. Me pregunta José Luis Ramírez, capacitación. José Luis, la verdad es que no sé cómo te enteraste de nuestra capacitación. Este webinar lo hacemos gratis una vez al mes. Les mandamos en nuestras redes, que es más, les puedo poner acá. En nuestras redes, síganos, una vez al mes vamos a sacar algún tema de salud interesante. Intentamos, no sé, como esta vez que fue el Día Internacional de la Diabetes, pues sacamos el tema de la diabetes. El mes pasado fue de cáncer de mama. Una vez al mes vamos a sacar temas de salud interesantes. Y la otra es que también contactamos, no sé si se enteraron por la persona de recursos humanos de su empresa, de este tipo de webinars, pues estén al pendiente con ellas, porque a ellas les mandamos también la información y la comparten con su empresa. De los empleados de la Iglesia de Jesucristo, sí, correcto. Yo a la persona de recursos humanos de la Iglesia de Jesucristo le mando la información sobre nuestros webinars y ellos la reparten entre ustedes. Esta, Nayet, no sé si nos las puedes ayudar. ¿Qué tan benéfica es la dieta cetogénica en la diabetes, tanto con la prevención como para el padecimiento? Sí, claro. A ver, aquí la dieta cetogénica, ojo, es una dieta terapéutica y solamente se puede llevar a cabo por un momento. No podemos vivir bajo una dieta cetogénica. Entonces, ¿por qué? Porque en la dieta cetogénica, el principio de este tipo de dieta es eliminar toda fuente de carbohidratos. Entonces, acuérdense que yo les dije que el cerebro funciona a través de carbohidratos, de la glucosa que se obtiene por los carbohidratos que ingerimos. Entonces, esto puede ser momentáneo
y se da una pérdida de peso muy buena y muy grande al principio, y también ayuda a controlar niveles de glucosa. Entonces, a lo mejor un paciente que presenta diabetes, que presenta obesidad, que presenta ciertas características para poder llevar a cabo una dieta cetogénica, se mete en dieta cetogénica al paciente. Tiene que ser una dieta muy monitoreada, suplementada, no es de que lo vi en internet y yo me hago mi dieta cetogénica. Y después tiene que haber un acompañamiento para salir de esa cetosis, es decir, que yo vuelva a empezar a utilizar carbohidratos como fuente de energía y no grasa. Y lo voy a ir haciendo poco a poco, contabilizado y con acompañamiento, para que no me dé el rebote, ¿no? Porque entonces de nada me sirve, perdí 20 kilos en 3 meses y de repente los recupero. Entonces, ojo ahí con la dieta cetogénica. Sí se recomienda, pero para pacientes que cumplen ciertas características. Ciertas características y, como dicen Ivette, un seguimiento médico. O sea, el tema, esto que decía, los cuerpos cetónicos, cuando tú le quitas todos los carbohidratos de la dieta, el cuerpo dice, híjole, no tengo azúcar, entonces encuentra la manera de transformar su propia grasa en azúcar, porque el cerebro necesita azúcar, eso es lo que vimos. Pero en esta ecuación en la que transforma grasa a azúcar, digamos que un producto que sale son los cuerpos cetónicos. Si se te acumulan mucho los cuerpos cetónicos, también es peligroso. Pueden dañar el cerebro, pueden dañar el riñón. O sea, por eso es que tienes que estar monitorizado, porque te toman con unas tiritas cuántos cuerpos cetónicos estás produciendo, y en una de esas, si estás produciendo de más, sacarte de la dieta cetogénica. Entonces, está muy de moda y todo lo keto y lo que quieras, pero sí quitar completamente los carbohidratos de tu vida es peligroso, tienes que estar monitorizado. Uno de los ejemplos en las que sí está indicada una dieta cetogénica es, vamos a decir, un paciente muy gordito que necesita una cirugía, vamos a decir, tiene una hernia de disco en la columna, ¿no? Y necesita una cirugía y su sobrepeso lo pone en más riesgo en la cirugía. Bueno, dices, bueno, tengo 2 meses para operarte, te meto en una dieta cetogénica para que enflaques, para que haya menos riesgo en la cirugía, pero sí es una dieta de choque. Otro es, pon tú, los pacientes muy gorditos tienen el hígado graso, que puede estorbar, el hígado tan hinchado por el hígado graso puede estorbarle a los cirujanos a la hora de operar, vamos a decir, la vesícula. Entonces, si ven que hay alguien que tiene piedritas chiquitas en la vesícula, y para que el hígado no estorbe, le dice, te meto 1 mes en una dieta cetogénica para desinflar el hígado y poderte operar, pero no es una dieta con la que puedas llevar un estilo de vida de toda la vida, porque de verdad sí pones en peligro tu cuerpo. O sea, cambias la biología y la fisiología de tu cuerpo, la naturaleza tal cual como es tu cuerpo. Entonces no puedes meterte ese tipo de dietas. Aquí nos preguntan si, ¿dónde puedo obtener una tabla de alimentos para ver cuántas calorías tiene cada alimento? Yo no te recomendaría estar contando calorías, o sea, porque puedes consumir 100 calorías de un pastel o 100 calorías de una fruta o 100 calorías de un chocolate. O sea, no es cuántas calorías como al día, sino es también qué calidad de esas calorías estoy consumiendo. Ajá. Ojo, Podrías sí. basar. Perdón, Ana Ivette. Si lo que tienes es temas de azúcar, tienes resistencia a la insulina, una glucosa alterada en ayuno, estás fijándote así, más que una tabla de calorías, yo te pediría que investigues el índice glucémico de los alimentos. Esto es cada alimento, cuando me lo como, cómo se traduce en azúcar adentro de mi cuerpo. Porque aún no es lo mismo un mango que una manzana dentro de las frutas, ¿no? Entonces, de repente el mango puede producir mucha más azúcar. El pan, o sea, cuando tú te metes estas tablas de índice glucémico, el pan se vuelve, el pan de harinas blancas refinadas, se vuelve automáticamente en azúcar, y entonces, pues ahí sí guiarte o escoger alimentos con un índice glicémico más bajo, más que la caloría. Que yo me imagino que eso que acabas de decir, Tatiana, responde a la pregunta de Francisco, que si es una dieta más a largo plazo, sería bueno la dieta de carbohidratos lentos. Sí, o sea, siempre cuidar el índice glicémico de los alimentos ya cuando tienes diabetes y tener esta buena combinación de ambos. Ahora, no quiere decir que porque tengo un índice glicémico alto ya no me lo puedo comer. Simplemente hay que combinarlos. Entonces, a lo mejor el mango que tiene un índice glicémico alto lo voy a combinar con, me voy a comer mi mango y aparte unas rebanaditas de jamón o queso panela. Y entonces, cuando yo combino este carbohidrato con la proteína, ese índice glicémico va a bajar, va a disminuir, ¿no? Es la carga glicémica que le estoy dando a mi cuerpo y disminuye. Entonces, eso es como más asesoramiento personal, ya con un nutriólogo,
pero sí podría ser una muy buena opción, o sea, cuidar la calidad de estos alimentos y saberlos combinar. Bueno, y ojo, esta ya es recomendación para todos en general. Ahora sí que entre más chatarra el alimento, más procesado y más se convierte en azúcar. Entonces las harinas, intenten comer, ahora sí que como comían nuestros abuelos en casa, comida hecha en casa, donde tú ves de dónde vienen los productos que cocinaste, porque entre más Gansito, Bimbo, procesado, marinela, o sea, ya saben, entre más estuvo en una fábrica un alimento, más se traduce en azúcar en el cuerpo. Entonces, entre más integral, natural, alimentos completos puedan consumir, no quiere decir que nunca se puedan comer un Gansito, no, pero que no sea la base de su alimentación, ¿no? Intentar ver otro gran tip es cuando tú agarras un alimento, digo, hay toda una plática que tenemos que es de lectura de etiquetas, pero tú cuando ves las etiquetas, fíjate en los ingredientes que tiene lo que te estás comiendo. Si te vienen ingredientes enteros, te dice, oye, pues esto tiene jugo de naranja y tiene pulpa y tiene esto, bueno, pues ya sabes que son ingredientes naturales. Si empiezan a salir con nombres químicos impronunciables, con letras y números rarísimos, quiere decir que está muy procesado ese alimento y probablemente que se transforme más en azúcar en el cuerpo. Sí, sean más conscientes de lo que coman, o sea, cuando van a comer algo, váyanse para atrás del origen de sus alimentos, de dónde salió esto, qué va a pasar si yo me lo consumo, o sea, qué efecto va a hacer en mi organismo cuando yo ya lo ingiera. Bueno, pues ya vamos por la 1:30, ya son las 8:07. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron, ya veo que se quedaron varios hasta el final. Contestamos una última pregunta y pues si no ya los dejamos descansar y que pasen una buena tarde. No sé si alguien tenga una última pregunta. Solo decirles gracias por su ayuda, por toda la información que nos han dado. Muchas gracias. La verdad es que debe servirme de mucho esto. Yo soy diabético. Apenas hace como 3 años. Perdón, soy Josué Espinosa, lo siento. Y bueno, pues gracias de verdad por la información que hoy nos han compartido. Vital para mí ahora. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenas noches a todos y cuiden a sus diabéticos en casa. Lo de la piel, Paulina, el tema de la piel, que por qué se adelgaza es un poquito lo que les explicaba cuando pierdes la piel, un poco de peso, las células de la piel también en algún momento de la diabetes se quedan sin poder utilizar la azúcar. Entonces, lo mejor que puedes hacer para evitar esto es tener un buen control de tu azúcar. Bueno, y síganos en las redes también para que se enteren de nuestros webinars. Los dejamos a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.